Matilde... disculpar que ahora vuelvo a la oficina con los proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, Matilde Delgado Chotón, yo digo Chotón, ça me plaît beaucoup. Es la directora de la ORI Central y bueno, pues ella y Jorge García también de la ORI nos van a hablar un poco de la parte más internacional de los proyectos. Así que cuando quieras, Matilde. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias por habernos invitado a participar. En nuestro caso también es un placer y sobre todo poder difundir estos programas, estos proyectos en los que la oficina participa. Lo segundo, pedir disculpas porque soy la directora de la oficina, como ha dicho Gustavo, realmente quien tenía que estar aquí hablando es la técnico de los proyectos, que es la que se conoce en detalle todos estos programas. Hoy tenía una intervención quirúrgica y evidentemente no podía venir, Sandra Martín. Pero bueno, me acompaña Jorge García Crespo, que es la persona que lleva, Torrego, perdón, que es la persona que lleva algunos de los programas, algunos de los proyectos que gestionamos en la oficina. Yo haré una introducción general y haré un poco la exposición de todos los programas y proyectos que lleva Sandra Martín, ¿vale? Como comentaba antes Ana Amigo, efectivamente hay como... Ella decía dos patas, yo voy a introducir una tercera pata. La primera pata sería todos aquellos que son programas y proyectos dirigidos a la investigación. Esos se gestionan, como ha comentado ella, a través de esta oficina de proyectos europeos que lleva Reyes. Y después está la segunda pata que sí mencionaron ellas, que es todos los programas de cooperación interuniversitaria, que son un poco los que llevamos desde la Oficina de Relaciones Internacionales. Pero habría una tercera pata, que serían los programas más dirigidos a la cooperación al desarrollo. Y estos quedan ahí un poco fuera de toda gestión, pero bueno, normalmente los estamos llevando también desde la Oficina de Relaciones Internacionales. En ocasiones algunos de estos proyectos de cooperación al desarrollo se llevan también desde la Oficina de Acción Solidaria. La frontera entre uno y otro no es fácil delimitarla, porque algunos programas, algunos proyectos están a caballo entre, sobre todo, investigación y relaciones internacionales o entre cooperación al desarrollo y relaciones internacionales. Algunos son muy claros, son proyectos de investigación pura y dura, la llevan ellos, y otros no está tan claro. Cuando no está tan claro nos suele caer a nosotros. Pero bueno, es verdad que a veces la frontera es difícil de limitarla y no sabemos muy bien quién tiene que gestionar algunos programas. Entonces, bueno, pues simplemente nos coordinamos entre nosotros y vemos, oye, pues parece que está más enfocado en investigación, lo lleváis vosotros, es más un proyecto de cooperación interuniversitaria, lo llevamos desde Relaciones Internacionales. La charla de hoy se enfocaba sobre todo en el programa al que más recursos destinamos, que es el programa Erasmus Plus. Mencionaré algún otro programa internacional que se llevan también desde la oficina, pero sobre todo me voy a enfocar en el Erasmus Plus. Como comentaba antes también Ana Amigo, efectivamente el nuevo programa Erasmus Plus está inmerso en una serie de estrategias de la Unión Europea. Lo que está intentando la Unión Europea es que haya sinergias entre todas las estrategias y entre todos los programas que tienen dentro de la Unión Europea, de manera que no estemos aislados y trabajando cada uno por un lado diferente. Ahora el Erasmus Plus queda integrado dentro de la estrategia Europa 2020, que sobre todo trabaja en el ámbito de la investigación, y también lo que es la estrategia de educación e información 2020 y la estrategia Rethinking Education. Es decir, vamos todos en la misma dirección. Investigación no va por aquí y educación va para allá. Y estamos intentando trabajar todos en la misma dirección, ¿no? Es importante también tener en cuenta que el programa Erasmus Plus se llama Erasmus Plus por dos cosas. Uno, porque ya no nos limitamos a trabajar en temas de educación. Ahora engloba la educación, la formación, la juventud y el deporte. Todos los programas que había antes en esos cuatro ámbitos se han refundido en uno solo, el Erasmus Plus. Y se le ha puesto el nombre de Erasmus porque era un nombre muy conocido dentro de la Unión Europea. Y ya hablando de la educación, que es lo que nos centraremos aquí hoy, también es importante tener en cuenta que hablamos de educación en todos los niveles. Educación escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación a personas adultas. Nos centraremos en educación superior, pero todos los niveles de la educación están incluidos en el nuevo Erasmus Plus. Antes del Erasmus Plus
había programas dedicados a cada uno de estos niveles de educación, pero eran programas independientes, ahora se han refundido. Teníamos, por ejemplo, la enseñanza de adultos, que era el programa Grumby, o la enseñanza de las lenguas, que era el Lingua. Todos ahora se engloban en el Erasmus Plus. Entonces se llama Erasmus Plus porque engloba varios ámbitos: educación, cultura y deporte, juventud, deporte y formación. Dentro de educación, todos los niveles de educación, y después también se llama Erasmus Plus porque ya no se va a limitar al ámbito geográfico de la Unión Europea. Las principales redes, los principales programas van a ser intracomunitarios, pero nos abrimos a países fuera de la Unión Europea, de manera que se va a permitir la movilidad fuera de la Unión Europea y proyectos en los que van a participar estados no miembros de la Unión Europea. Enfocándonos en lo que es la educación superior, el programa Erasmus Plus va a englobar otros programas que existían anteriormente, que eran independientes, y ahora se introducen todos dentro del Erasmus Plus. Teníamos lo que era el LL Program, el programa de aprendizaje permanente, que era el programa Erasmus de toda la vida, ¿no? Teníamos los Erasmus Mundus, el programa Tempus, el programa Alpha, los EduLink. Todos estos programas que existían antes desaparecen y se engloban dentro del Erasmus Mundus. Desaparecen como tal, pero continúan en el Erasmus Plus. Algunos incluso mantienen el nombre, los que tenían un nombre más conocido. Otros desaparece su denominación, pero continúa esa actividad dentro del Erasmus Plus. Hay una cosa importante aquí mencionar en el Erasmus Mundus. Reyes antes ha comentado que el Erasmus Mundus ha pasado a investigación. No es del todo cierto. El programa Erasmus Mundus era un programa que estaba a caballo entre la cooperación al desarrollo y la educación. Era un programa, por un lado, dirigido a ayudar a países en vías de desarrollo a mejorar su nivel de educación, y por otro lado, a dar mayor visibilidad, mayor impacto a los programas de posgrado de la Unión Europea y convertirnos en un polo de atracción de estudiantes internacionales para competir con otros países, otros mercados, como por ejemplo el de Estados Unidos. Es decir, premiamos algunos másteres, algunos doctorados de la Unión Europea que son excelentes, que se imparten no por una sola institución, sino por un consorcio de universidades europeas. Les damos ayuda, financiación, para que puedan dar becas y atraer a los mejores estudiantes internacionales, para atraer talento a Europa. Y con eso conseguimos ser competitivos con otros mercados, por ejemplo, como el norteamericano. Eso era lo que antes eran los másteres y los doctorados Erasmus Mundus. Y después teníamos lo que eran las ventanas de cooperación al desarrollo, que es un programa de movilidad entre Europa y países terceros, ¿vale? De manera que les ayudábamos a mejorar la educación en esos países. El Erasmus Mundus antiguo ahora ha pasado una parte de investigación y una parte continúa en Erasmus Plus. Lo que ha pasado en investigación son únicamente los doctorados. Los doctorados Erasmus Mundus se consideran que están en un nivel superior, es decir, que lo que hablamos ya son de investigadores, y el personal que participa en esos programas, el personal que se mueve, no son estudiantes, sino que ya se les considera investigadores, incluso personal de las universidades, de manera que ha pasado al Marie Curie y lo llevan desde investigación. Y en cambio los máster Erasmus Mundus y las antiguas ventanas de cooperación al exterior continúan en Erasmus Plus y los llevamos nosotros. De hecho, Jorge, la presentación de él se va a enfocar en dos partes, una de ellas los Erasmus Mundus, que es lo que gestiona Jorge dentro de la oficina. O sea que los máster Erasmus Mundus siguen en Erasmus Plus, y los doctorados son los que han pasado a investigación dentro del Marie Curie. Bueno, estos son un poco los objetivos del programa, y vamos a ver las distintas acciones que tenemos ahora ya en el nuevo Erasmus Plus, en el nuevo programa europeo. Hay, que nos afecta a nosotros sobre todo, hay cinco acciones principales. Ellos les llaman la Key Action, la acción clave 1, clave 2 y clave 3. La clave 1 sería la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, la 2 es la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, la acción clave 3 el apoyo a las reformas políticas, y después también hemos querido mencionar la acción Jean Monnet y los programas dentro de deporte, porque hemos
considerado en esta facultad, como también tenemos educación física, no sé cómo se denomina exactamente, perdón. Yo no me atrevo a decirlo porque... Pues que también podría ser interesante para algún docente o algún profesor de esta facultad en concreto. En cuanto a la acción clave 1, la movilidad de personas por motivos de aprendizaje, sobre todo es lo que era el antiguo programa Erasmus. La movilidad de estudiantes para dar clases, para realizar estudios en otras instituciones de Europa, la movilidad de estudiantes para hacer prácticas en empresas europeas y la movilidad de personal, tanto personal docente como personal de administración y servicios, pues para ir a dar clases en otras instituciones de la Unión Europea o para recibir formación dentro de la Unión Europea. Y aquí destacamos lo que mencionaba antes, los másteres Erasmus Mundus, que explicará un poco con más detalle después Jorge. Es la movilidad Erasmus de siempre. Esa sería la acción clave 1. En cuanto a la acción clave 2, cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, estos serían un poco los objetivos. Resalto, como decía Ana Amigo antes, que efectivamente la palabra innovación está ahora en todo el programa Erasmus Plus, como también lo está en Horizonte 2020 y en todas las estrategias de la Unión Europea. Los objetivos: el desarrollo de prácticas innovadoras en enseñanza y aprendizaje, modernización institucional y de la sociedad en general, efecto duradero y positivo en instituciones participantes y el impacto en organizaciones y personas. ¿Qué tipo de acciones se pueden desarrollar dentro de la acción clave 2? Bueno, pues las asociaciones estratégicas, la capacitación, desarrollo e integración, las alianzas para el conocimiento y las alianzas para las competencias sectoriales. Cuando ponemos entre paréntesis que esta acción está centralizada o descentralizada, lo que queremos decir es que las convocatorias se lanzan a nivel nacional por las agencias del programa Erasmus Plus que hay en cada uno de los Estados miembros, o se lanzan directamente desde Bruselas y hay que aplicar a Bruselas. La primera, la acción estratégica, está descentralizada, se lleva a través de la CEPI, del nuevo organismo que se ha creado dependiendo del Ministerio de Educación, que es el que gestiona todos los programas de la Unión Europea de Educación Superior. Lo que antes llamábamos la Agencia Erasmus, después se llamó la OPE, Organismo de Educación de Programas Europeos, y ahora se llama CEPI. La denominación es muy nueva. Bueno, la primera está descentralizada y las otras 3 acciones están centralizadas en Bruselas. ¿Qué sería una asociación estratégica? Bueno, pues una asociación de instituciones europeas y no europeas para desarrollar, transferir o implementar iniciativas conjuntas innovadoras a nivel institucional, local, regional y europeo. La duración de los proyectos máxima 3 años, la financiación 150.000 euros anuales y, lamentablemente, la fecha límite ya ha vencido. Nos va a ocurrir con casi todos los proyectos, si no todos, de los que traemos nosotros hoy aquí. Las fechas del Erasmus Plus han concluido. Casi todos los programas tenían fecha límite el 31 de marzo de este año. Pero es interesante informar de cara a que a la siguiente convocatoria pues tengamos tiempo de presentar las propuestas, prepararlas, porque en algunos casos lleva bastante tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían las asociaciones estratégicas prioritarias? Pues las que se enfoquen pues, en el asesoramiento de competencias transversales, experiencias emprendedoras, las que promocionen el desarrollo de las nuevas tecnologías, los recursos educativos abiertos, el aprendizaje formal y no formal. Se me ocurre aquí, por ejemplo, pues todos estos programas en los que estamos trabajando ahora mucho las universidades, de la educación abierta y los MOOCs, por ejemplo. Pues podríamos aquí presentar algún proyecto relacionado con esta enseñanza a través de las nuevas tecnologías. O también esa posibilidad del aprendizaje formal y no formal. Pues desde la Facultad de Educación yo creo que hay bastantes posibilidades de presentar proyectos en estos temas, ¿no? Mencioné antes, pero muy rápido, que las asociaciones que se constituyan tienen que tener un mínimo de 3 instituciones de 3 países del programa. Es decir, esta acción solo sería intracomunitaria y tendría que haber 3 instituciones de educación superior normalmente de 3 países del programa que son de la Unión Europea, Estados miembros de la Unión Europea, o también
de los países del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Noruega, Suiza y Turquía. Hay países que no son miembros de la Unión Europea, que no son del Espacio Económico Europeo, pero que se les permite participar en el Erasmus Plus, caso de Turquía. De todas formas, en una transparencia posterior he puesto el listado de todos los Estados miembros para que se vea exactamente. Dentro de la acción 2, la segunda actividad que se puede hacer sería la capacitación, desarrollo e interacción. Esto es lo que antes eran los programas Tempus, programas dirigidos a modernizar las instituciones de educación superior de países socios. ¿Cómo podemos ayudar a modernizar esos países? Pues podremos hacer, por ejemplo, un proyecto enfocado en mejorar la capacitación institucional, una universidad que nos diga: oye, necesitamos poner en marcha un servicio de investigación, ¿nos podrías ayudar? Desde aquí se les podría presentar una propuesta para ayudarles a poner en marcha una oficina o cualquier apoyo o asesoramiento que necesiten para ello. Por ejemplo, se les podría ayudar para crear una biblioteca. Necesitan ver cómo se puede gestionar... Necesitan ver cómo poner en marcha una biblioteca universitaria o cómo crear sistemas de, no sé, de búsqueda de bibliografía o lo que fuera. Se les podría asesorar y presentar un programa. También capacitación institucional a nivel académico. Podríamos ayudar a una institución o una universidad europea, no europea, en el desarrollo curricular. Necesitan poner en marcha una nueva titulación porque no la tienen allí, y nuestros profesores podrían ayudarles, asesorarles a diseñar un nuevo plan de estudios, por ejemplo, o adaptar los planes de estudios a las necesidades actuales de la sociedad. Universidades que son antiguas, que están muy obsoletas, que no existe ese vínculo tan estrecho entre el empleador y la universidad y necesitan tener una mayor conexión, una mayor actualización, y nosotros les podríamos ayudar a actualizar sus planes de estudio, lo que se llama el desarrollo curricular. En este caso, las asociaciones también tendrían que tener un mínimo de 3 instituciones de enseñanza superior de la Unión Europea o de los países del Espacio Económico Europeo, pero como ahora vamos a colaborar con países de fuera de la Unión Europea, pues tendríamos que tener 2 instituciones de enseñanza superior de países socios, y se permite también que dentro del consorcio haya otras instituciones y otras organizaciones, ¿no? Podríamos contar con empresas o con consultoras especializadas y demás. Y aquí lo que comentaba antes, que había puesto el listado de los 28 Estados miembros actuales de la Unión Europea, y mencionaba los países candidatos y los candidatos potenciales. ¿Por qué? Porque algunos de estos países sí pueden participar en el programa Erasmus Plus, como es el caso de Turquía, ¿no? Y aquí tenemos cuáles son los países socios que pueden participar en el Erasmus Plus. No cualquier país, antes lo comentaba Reyes, por ejemplo México. Pues tenemos muchísima relación con México, tenemos un proyecto fantástico que queremos presentar. No todos los países están incluidos en el programa Erasmus Plus. ¿Por qué? Porque la Unión Europea lo que busca son esas sinergias, y lo que dice es: yo quiero colaborar con aquellos países que también considero estratégicos, y en esos son los que están enfocando ahora todos sus programas. Actualmente, en el caso de la educación superior, la Unión Europea está muy enfocada en los países vecinos, que serían el norte de África y todos los países de la Europa del Este, ¿no? Entonces, nuestros programas de movilidad internacional, donde más fondos se están destinando, sobre todo a esas áreas geográficas, ¿no? La otra acción dentro de la acción clave 2 sería la capacitación, desarrollo e integración. Son proyectos de 2-3 años con una financiación entre 500.000 y 1 millón de euros. En este caso, la fecha límite fue el 10 de febrero del 2015. Y por último, las alianzas para el conocimiento, que su objetivo es estimular la innovación creando estructuras de asociación a largo plazo entre el ámbito educativo y el empresarial. Tiene que haber un mínimo de 6 organizaciones independientes de al menos 3 países, y 2 de ellos deben ser de educación superior y otras 2 empresas. Y aquí lo que se busca más es la colaboración entre las instituciones de educación superior y las empresas, para mejorar la empleabilidad de los estudiantes y para todo ese tipo de proyectos más enfocados en la empleabilidad, ¿no? Y también el plazo venció en febrero del 2015. Estas serían un poco las actividades prioritarias dentro de las alianzas del conocimiento.
nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza, para hacer un sistema educativo más práctico y menos teórico, fomentar las aptitudes y las capacidades de emprendimiento e impulsar la movilidad estructurada. Y por último, la acción clave 3, solo mencionarla porque normalmente tenemos menos participación en ella, son asociaciones más, iniciativas más de tipo político, en los ámbitos de educación, formación y juventud, destinadas sobre todo a llevar a cabo reformas políticas. Quien participa más en este tipo de actividades pues son los ministerios de educación, comunidades autónomas, y las universidades podrían participar pues a lo mejor como asesores, pero expertos en el tema. Por ejemplo, en educación podríamos participar como expertos en materia de educación para asesorar pues, a un ministerio o a una comunidad autónoma, pero no tenemos una actuación tan directa. Las Jean Monnet, el programa Jean Monnet es un programa dirigido a la divulgación de la Unión Europea, enseñar dentro y fuera de Europa lo que es la Unión Europea. Las materias principales en las que se centra son estas, y tiene distintos tipos de acciones. Podemos tener una cátedra Jean Monnet, un módulo Jean Monnet, centros de excelencia, o sea, son, por ejemplo, una asignatura dentro de un grado o un máster de la Unión Europea. Son distintas iniciativas para divulgar en qué consiste la Unión Europea, pues a nivel, no sé, económico, el derecho de la Unión Europea, cualquier política, cualquier actividad que se realice desde la Unión Europea. En la Universidad Autónoma de Madrid ahora mismo tenemos alguna cátedra Jean Monnet. No es muy normal que se den desde la Facultad de Profesorado. Normalmente las cátedras las tenemos en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Económicas, ahora mismo hay una en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero por lo menos mencionarlas para que las conozcan, ¿no? Y en psicología la misma. Y por último, el deporte. Normalmente nosotros en deporte no hemos tenido ningún programa, ningún proyecto dentro en la Oficina de Relaciones Internacionales, pero como el deporte ahora está dentro de Erasmus+, pues hemos querido al menos mencionarlo, dado que en esta facultad se podría presentar algún proyecto dentro del área de deporte, ¿no? Hay dos tipos de acciones que se pueden llevar a cabo: asociaciones de colaboración y acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro. ¿Quién puede participar? Pues las organizaciones no lucrativas y los organismos públicos. Y después, como comentaba antes, solo por lo menos por mencionarlo, tenemos otros programas, no solo Erasmus+. Tenemos por un lado la tercera pata que mencioné antes, que es los programas enfocados en la cooperación al desarrollo, para trabajar con países en vías de desarrollo. La Unión Europea tiene su propia dirección general, la EuropeAid, y sí hemos tenido en ocasiones algún proyecto presentado desde la Universidad Autónoma dentro de esta dirección general. Proyectos enfocados en la cooperación al desarrollo, y en concreto en esta facultad tenemos ahora mismo un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, trabajando con América Latina en temas de educación, ¿no? Y es una propuesta que se presentó a través de las convocatorias del EuropeAid, ¿no? Cuenta con distintos instrumentos temáticos, geográficos, es decir, qué áreas geográficas priorizan ellos, qué actividades o qué programas están abriendo, y podemos buscar, bueno, pues en América Latina, en Asia, en este país, en otro, vamos buscando el país que nos interese y podemos ver qué instrumentos tienen en ese país o en esa zona geográfica, o lo podemos hacer por temas, es decir, pues qué tiene la EuropeAid en temas de educación o en temas de deporte o en temas de, y buscamos el tema y vemos también qué instrumentos tienen dentro de esas temáticas. Y después los programas, pues tienen programas en distintas áreas de interés que contribuyen a la cooperación al desarrollo de esos países en vías de desarrollo. Y después algún otro programa que queda por ahí que también hemos gestionado desde la oficina, bueno, pues el programa Cultura, que estuvo abierto desde el 2007 al 13, ya no hay más convocatoria, la última que se hizo fue en el 2013. Es un programa dirigido a fomentar la creación de redes europeas de la cultura. La Universidad Autónoma, por ejemplo, ahora mismo participa en un programa dentro del programa de cultura, no como coordinador, pero sí como socio. Este programa ha desaparecido, pero hay otros programas de la Unión Europea que también trabajan en temas de cultura: el Creative Europe, el COSME, el Connecting Europe Facility. Y
Y bueno, que hay otros programas dentro de la Unión Europea, son decirlo que no están aquí, pero que como quedan ahí a caballo, no son puramente de investigación, pues siempre se puede consultar y si entendemos que lo podemos llevar nosotros, pues encantado. El detalle de cada una de estas acciones del Erasmus+, cada uno de estos programas, cada uno de estos posibles proyectos, lo conoce más Sandra, que es la que debería de estar aquí. He querido hacer una exposición así muy general, pero un poco también que al igual que la Oficina de Proyectos Europeos, la Oficina de Relaciones Internacionales está abierta, que intentamos en primer lugar difundir estos programas, intentamos cuando se lanzan las convocatorias avisar al profesorado de la casa para ver si alguna de estas convocatorias les puede interesar. En el caso de que quieran presentar un proyecto, nosotros normalmente les prestamos apoyo técnico para poder presentarlo. Y si algún proyecto fuera beneficiario, pues normalmente damos el apoyo técnico y financiero para su puesta en marcha y su implementación. Somos una unidad dentro de la Oficina de Relaciones Internacionales, el personal con el que contamos poco, hay una persona fija que es Sandra y en el caso de Jorge lo que hemos hecho un poco también intentar autofinanciarnos y se financian estas personas, estos recursos humanos con cargo a los propios proyectos que van entrando dentro de la oficina. Y esa es un poco la idea de crecimiento de esta unidad, porque tampoco disponemos de muchos más fondos, que estamos encantados de atenderles y que ahí estamos para que necesiten. No sé si prefieren preguntar ahora o que Jorge haga la parte de su presentación y después nos preguntan, quizás mejor, ¿no? Que termine Jorge y después no. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. O buenas tardes, porque creo que... Vamos ya. Voy a ver. Vale, no habías puesto la... Así no lo he traído yo en el... Está puesto aquí. Bueno, mientras Jorge va buscando su presentación, yo comento dos cosas que también vienen bien. Uno, que nosotros también hemos lanzado una newsletter propia de la oficina, que llevamos apenas un mes difundiendo esta newsletter y que por favor tampoco la borren cuando la reciban, porque estamos intentando no mandar un correo electrónico cada vez que se lance una convocatoria, sino agruparlos y anunciarlos a través de una newsletter. Por lo pronto le estamos dando una difusión quincenal, cada 15 días estamos lanzándola, porque tampoco teníamos tal cantidad de convocatorias que anunciar. Eso por un lado. Y después por otro lado, Reyes comentó que la mayor parte de los proyectos que tienen ellos, primero tienen una financiación bastante importante. Nosotros ahí somos la vaca flaca y normalmente la financiación de los proyectos que nosotros gestionamos suele ser de un importe bastante más reducido. Pero sobre todo es muy importante tener en cuenta que normalmente los proyectos que gestionamos nosotros no suele ser una financiación al 100%, sino que normalmente nos piden una cofinanciación. De manera que la universidad tiene que aportar algo al proyecto. En algún caso sí nos financian el 100%, por ejemplo cuando nos presentamos un contrato de licitación dentro de Europaid. Pero lo normal en el Erasmus Plus es que no financie nunca el 100%, cofinanciamos. ¿Qué intentamos hacer en el caso de una cofinanciación? La aportación que hace la autónoma, ponerla en horas de trabajo del personal que participa, ¿no? De manera que si hay un proyecto en el que un investigador, un profesor participa y ha dedicado X horas de trabajo, pues normalmente se contabilizan esas horas de trabajo y esa es nuestra aportación. No supone gasto extraordinario para la universidad, ni para la facultad, ni para el departamento, pero es verdad que a lo mejor no va a suponer un ingreso extraordinario para esa facultad o ese departamento en cuestión. Se cubre los gastos y sí se puede, por algún lado, a lo mejor sacar algún ingreso extra, pero normalmente el investigador que participa en el programa no va a recibir una remuneración extraordinaria, ¿no? Bueno, como he dicho antes, buenos días. Vengo a hablar de dos programas concretos, que son los que gestiono yo en la Oficina de Relaciones Internacionales. Como bien ha dicho Matilde antes, el programa Erasmus Mundus tiene, digamos, dos vías. La primera que serían los doctorados, que estarían tratados por investigación, y en el caso de los máster están tramitados en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Actualmente estos másteres se llaman Erasmus Mundus, bueno, se llamaban Erasmus Mundus Master Course, pero ahora se llama Erasmus Mundus Joint Master Degree, que bueno, ha cambiado la terminología porque está ahora dentro del 2014-2020 Erasmus Plus. ¿En qué consiste el título conjunto de máster? Pues es un acuerdo entre varias instituciones de al menos 3 países europeos que bueno, establecen un acuerdo para tener un título conjunto. Como bien ha dicho también Matilde, estos títulos lo que intentan es premiar a los estudiantes, por un lado, europeos, a través de unas becas bastante importantes, y por otro, traer talento de fuera de Europa para poder hacer que se queden aquí y puedan hacer beneficio a la Unión Europea. Actualmente en la Universidad Autónoma tenemos 2 máster Erasmus Mundus que bueno, el primero fue un máster de química, química teórica de modelización computacional, que se instauró en 2010 y en el cual nosotros somos coordinadores. En este tipo de programa, el coordinador es el que gestiona toda la cantidad de dinero y luego lo transmite a los socios del programa. También tenemos un programa que de hecho se está ahora en transición, es el primer año que está impartiéndose aquí en la Autónoma, que es Four Cities, que es de geografía. Y bueno, estamos en el primer año no hay financiación para estudiantes, simplemente hay una financiación para intercambio de profesores. Bueno, lamentablemente las convocatorias que estamos presentando hoy aquí han terminado, y tanto esta como la que voy a exponer luego, que es la de cooperación internacional que tiene el Banco Santander, pues ya están terminadas. Pero bueno, para la próxima convocatoria pues ya lo tenéis en cuenta. Bueno, pues al igual que las otras convocatorias dentro del programa Erasmus Plus, pueden participar los Estados miembros de la Unión Europea, como he dicho antes, al menos 3 países, y luego socios, que también pueden ser beneficiarios de estas ayudas, pero de manera parcial. Y bueno, ¿en qué consiste en concreto estas becas? Pues ha habido varios cambios desde el anterior programa marco. Anteriormente había una cantidad asignada para el personal que administraba el programa. Había una cantidad para el personal académico y otra para el personal administrativo, que sería yo. El total de estos running cost, que era el nombre que tenían, era de 30.000 euros. Y luego había una cantidad variable en cada edición que bueno, dependía de los estudiantes que había, para poder pagar a Scholar, que iban a los diferentes participantes del programa para impartir unos seminarios, y recibían unas ayudas de 2.400 euros por un lote de 2 semanas, que era el periodo que tenían asignado. Ahora mismo ha cambiado ese tipo de financiación, y hay un solo concepto para estos 2 gastos, que es el flat rate, que serían 50.000 euros por edición. Y aquí entraría la cantidad asignada para al personal administrativo y al académico, y además de a los escolar. Entonces, esa diferenciación en el gasto la haría el coordinador del programa. Luego hay unos participation cost, que es el gasto que va dedicado a pagar la matrícula, el seguro, y luego también en el caso de los estudiantes extranjeros tienen una variable que sirve para pagar pues, gastos diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues se gastan en seminarios concretos, puntuales, en algunos países socios. Hay como diferentes gastos dentro de esta beca. Y luego, para ayudar a los estudiantes a la hora de instalarse en el país donde van a estudiar, hay una beca que se llama Travel and Installation Cost, que depende de la distancia a la que está de la universidad coordinadora, sería una cantidad u otra. En el caso de que sea, es por cada año a cada estudiante, y en el caso de que sea mayor serían 4.000. En el caso de los europeos solamente serían 1.000 euros al año.
Y luego, bueno, la parte fundamental de estas ayudas son la Monthly Allowance, que serían 1.000 euros a cada estudiante durante toda la duración del programa. Anteriormente se hacía la diferencia entre estudiantes europeos y de fuera de Europa, y los europeos cobraban la mitad, cobraban 500 euros porque se entendía que tenían menor necesidad, bueno, era como se establecía. Bueno, el segundo programa, los segundos programas que gestiono junto a mi compañera Rosario Cuesta, son los proyectos de cooperación interuniversitaria UAM Santander, que algunos profesores que están en la sala lo conocen. Estos programas empezaron su desarrollo relacionado con el CEAL, con América Latina, de 2002, y a partir del año 2007 también se abrió esta categoría a Asia y la siguiente convocatoria en 2009 a Estados Unidos. También, desgraciadamente, esta convocatoria acaba de terminar el pasado viernes. Bueno, por el volumen de propuestas que tengo en la mesa, creo que hay de aquí de profesorado. Entonces, bueno, espero que pueda llegar a buen término. Las ayudas que se dan a estos proyectos de investigación es para una relación entre universidades estadounidenses, asiáticas o de América Latina y de aquí de la Autónoma. El importe máximo son 15.000 euros y se puede desarrollar durante 18 meses. Bueno, el concepto de ayudas, los gastos que se contemplan en esta convocatoria serían los viajes para que puedan intercambiar impresiones del proyecto y para que puedan desarrollar el proyecto adecuadamente. Luego gastos en material fungible, gasto inventariable. También hay colaboraciones, que son gastos puntuales, pues, tipo traducciones o análisis de muestras, etc. Y luego, bueno, estos proyectos, como les digo, han tenido un desarrollo pues creciente desde el año 2002 hasta la actualidad, que en el caso, por ejemplo, de América Latina es la 9ª convocatoria y de Asia sería la 4ª y de Estados Unidos la 3ª. Y bueno, aquí les quería traer también una muestra de algunos proyectos que se han desarrollado bajo esta ecuación a través del Santander. Por ejemplo, Juan Luis Paramio, que bueno, creo que está aquí, que desarrolló esta convocatoria recientemente. Pero bueno, estas convocatorias también, o sea, estos proyectos también. Sí, ¿verdad, Carlos? Carlos también, sí. La mayor parte de los proyectos que se reciben dentro de esta convocatoria sí que están enfocados, bueno, se prevén para ciencias o la mayor cantidad de proyectos que se reciben, pero sí que es verdad también que en educación siempre ha habido al menos 1 o 2 proyectos en cada convocatoria de cada ámbito geográfico. Y bueno, se espera que en esta que acaba de terminar también haya 1 o 2 proyectos en cada ámbito. Solo un matiz, no es que la convocatoria esté enfocada en proyectos del ámbito de la ciencia, que normalmente la facultad o el centro que más proyectos presenta es la de ciencias. La convocatoria está abierta a todo tipo de proyectos, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente el mayor volumen está en este centro. Pero efectivamente, como ha comentado Jorge, lo que intentamos es que haya una participación de todos los centros que presentan propuestas, ¿eh? De manera que se intenta siempre hacer un reparto, que al menos un proyecto de cada facultad o centro sea seleccionado, ¿eh? Y bueno, con estos proyectos que les estoy enseñando, ya terminaría la exposición. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta sobre estos proyectos o sobre los programas Erasmus Mundus de los máster, pues nada, tanto Matilde como yo le podríamos contestar. Muchas gracias, Jorge.
preguntaba, es mucha información, entonces para intentar aclararme. Le he preguntado antes a Reyes sobre las iniciativas relacionadas con la educación para investigación. Entonces, ahora cuando veo los proyectos que presentáis del Erasmus Plus, yo veo proyectos de colaboración, pero no identifico que realmente se puedan presentar proyectos de investigación. O sea, lo que he estado escuchando tiene que ver más con la formación, con la capacitación. Entonces, no sé si es que no lo he entendido bien o es que podría ser, aunque no esté explicitado, o es que no he recogido toda la información. O sea, proyectos de investigación normalmente van a ser en Horizonte 2020. Proyectos en educación van a ser más en el Erasmus Plus. No sé qué tipo de proyectos. Pues en investigación y en educación. Investigación en educación, pues es lo que comentaba antes, que a veces hay proyectos que no sabemos muy bien dónde ubicarlos, que están a caballo entre lo uno y lo otro. Habría que ver un poquito más cuál es el proyecto y ver dónde estaría mejor situado, porque a veces de verdad que es muy difícil. Investigación en educación, yo creo que probablemente en el Erasmus Plus, pero habría que mirar un poquito más con detalle. Entonces, a lo mejor un día puede venir a la oficina, lo vemos un poco más con detalle y vemos dónde ubicarlo que esté mejor. Pero es verdad que a veces es difícil, ¿eh? Okay. O sea, que es que es así. No, que entonces es que es así, que es difícil, no es que yo no me haya enterado. En algunos casos es que es difícil, efectivamente, no es fácil. Entonces, bueno, pues nosotros también intentamos colaborar las dos oficinas y estar muy al tanto, pero por ejemplo el otro día un investigador de ciencias vino presentando un proyecto y teníamos clarísimo que era de investigación, se lo remitió a ellos y se acabó el problema. Pero a veces tenemos que pensar muy mucho porque no sabemos dónde ubicar los proyectos, en qué programa exactamente. Pero bueno, tiene pinta que sea más Erasmus Plus, pero la verdad es que no lo sé. Hasta no verlo no lo tendría del todo claro. Sí. Hola. He visto una novedad nella ultima convocatoria del Santander respecto alla possibilità di presentare una proposta si ya se había recibido financiación anterior. Pues es posible que las preguntas no es para vosotros, pero si tenéis más o menos una idea general de cuál podría ser la razón de... Pues la idea era un poco que no siempre seamos los mismos y se intentaba pues dar cabida a quien no haya tenido proyectos en convocatorias anteriores. Vamos a ver, estos proyectos de cooperación interuniversitaria son proyectos pequeñitos comparados con los grandes proyectos de investigación que tiene la universidad. Entonces aquí lo que queríamos era intentar dar juego también a los otros, a los que nunca pueden llegar a conseguir un proyecto de los grandes, las grandes convocatorias europeas o en las antiguas convocatorias nacionales que apenas hay ahora. A la gente joven, a los nuevos investigadores, como son, digamos, proyectos de menos ambiciosos, porque también el importe que damos es más pequeño, pues lo que se quería era renovar un poco, porque nos hemos dado cuenta, hemos estado mirando convocatorias anteriores y que muchas veces son los mismos investigadores, los mismos IP de todos los años. Y entonces lo que se dijo claramente es que si el IP ya había tenido financiación en alguna convocatoria anterior, no podía volver a presentar un proyecto. Que no significa que no pueda participar, pero que no podrá volver a ser el IP. De manera que si se quiere presentar otro proyecto con el mismo equipo, podría hacerse, pero el IP tendría que ser otro diferente. Y lo que se quiere es dar oportunidades a gente que no ha tenido proyectos en convocatorias anteriores. Yo vuelvo a decir lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias, Jorge. La idea es un poco dar una visión general y sobre todo que cuando tengáis cuestiones más concretas es interesante que vayáis a las respectivas oficinas y sobre todo aclarar ya cuestiones